Muy buenos días y bienvenidas a todas las personas y empresas que nos están mirando. Darles gracias a Expo Inclusión por la oportunidad para compartir con las empresas las opciones de inclusión laboral de personas con discapacidad que tenemos desde CENSE y desde el Ministerio del Trabajo. Soy Felipe Candia, asesor de gabinete de la Dirección Nacional de CENSE, y a través mío les traigo los saludos de nuestro director nacional subrogante, Rodrigo Valdivia, de nuestro subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, y por supuesto de la ministra del Trabajo, Janet Jara. Para nosotros es muy importante estar acá y dar el puntapié inicial a lo que es hoy día una de las temáticas más importantes de los últimos 5 años, que es la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y sobre todo la importancia que tiene, inclusive desde la ratificación de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad por nuestro país el año 2008. Contarles que la inclusión laboral de las personas con discapacidad está dentro de los ejes de nuestro gobierno en materias de empleo. Algunos de estos ejes en temas de inclusión laboral están en el fomento del cumplimiento efectivo de la Ley 21.015. Por supuesto, también no podemos hablar solo de inclusión laboral, sino hablamos también de género y de mujeres, y por eso también es muy importante mencionar en esta instancia que también estamos trabajando fuertemente para lograr la transversalización del enfoque de género en la inclusión, tanto a través de la implementación del Plan Nacional de Cuidados, como también trabajando fuertemente en el cierre de brechas en la participación laboral femenina. Y todo esto de la mano también del trabajo decente, donde está ahí el proyecto de 40 horas, ¿cierto? Como una de nuestras cabezas hoy día legislativas para poder lograr la conciliación del trabajo con el hogar, con la diversión, con la dispersión, ¿cierto? Y poder mejorar la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores. Y por supuesto, dentro de esta población también están las personas con discapacidad. Contar que los antecedentes de la Ley de Inclusión Laboral están a la base de los datos del NDIS 2, que habla de una baja tasa de participación laboral de las personas con discapacidad en el mundo del trabajo, sobre todo en aquellas personas con algún tipo de discapacidad severa. Estos datos se van a ver actualizados ahora en el corto plazo, a través de la publicación de la ENDIDE, que está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, que nos va a entregar nuevas cifras respecto de las personas con discapacidad y también de las personas en situación de dependencia. Pero de todas formas son cifras preocupantes, graves, que llevaron en su momento a la administración de la presidenta Bachelet a tomar cartas en el asunto y a impulsar la ley de inclusión laboral, y que se ha venido reforzando sucesivamente para lograr la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y desde el gobierno del presidente Boric nos interesa de sobremanera también que la inclusión se haga carne en las personas con discapacidad, pero también en las empresas. Los objetivos de la ley entonces son facilitar y promover la incorporación de las personas en situación de discapacidad al mundo del trabajo, eliminar la discriminación salarial para las personas con discapacidad mental y fijar los contratos de aprendizaje en 26 años, o sea, equiparar la cancha para que las personas con discapacidad no sean sujetos de caridad, sino que también sean sujetos de derecho en el mundo del trabajo. Y por supuesto, reforzar la ley antidiscriminación, prohibiendo todo acto de discriminación arbitraria. ¿En qué consiste la ley? Principalmente en que los organismos públicos o privados con más de 100 trabajadores deban contratar a un 1% de la dotación anual a través de personas con discapacidad o asignatarias de algún tipo de pensión de invalidez, de cualquier régimen previsional. Entonces, aquí los sujetos de derecho son las personas que están inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, y también las personas que son beneficiarias de alguna pensión de invalidez en cualquiera de sus regímenes previsionales, ya sea por AFP, por accidentes del trabajo, ¿cierto? O también por la pensión garantizada universal, ¿cierto? O lo que antes se conocía como pensión básica de invalidez. ¿Quiénes la deben cumplir? Las empresas privadas e instituciones públicas con más de 100 colaboradores, y la pueden cumplir a través de la contratación directa o a través de medidas alternativas como la subcontratación y la donación. Ahora, ¿cuáles son las cifras y qué es lo que nos avisa esta ley? Nos habla de una alta concentración
de contratación de personas con discapacidad en la región metropolitana, donde más del aproximadamente el 50% de los contratos se dan en la región metropolitana, y además con una alta brecha de participación laboral femenina. Teniendo en cuenta que hay más mujeres con discapacidad que hombres, nos preocupa de sobremanera la baja representatividad que tienen las mujeres en el mercado del trabajo, en las cifras de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Esto nos llama también a mirar al mundo de las pymes, ¿cierto? Como hoy día, o quiénes son los principales contratantes de personas con discapacidad, y también las personas con discapacidad que están hoy día en la informalidad. O sea, necesitamos no solo apoyar a las empresas más grandes, sino que también a las pequeñas y medianas, que también son contratantes de personas con discapacidad, y también ir apoyando a que las personas con discapacidad se incorporen al mercado laboral regular, con protección de derechos y con seguridad social. También desde el año 2021 entra la ley del gestor de inclusión laboral, ¿cierto? La ley 21.275, que modifica el Código del Trabajo y que aplica a todas las empresas que deben cumplir con la ley 21.015, que va a entrar en vigencia ahora desde noviembre, y que lo que exige es que todas las empresas tengan a un gestor de inclusión laboral dentro de sus áreas de desarrollo de personas, recursos humanos o afín, en caso que, por supuesto, hayan empresas que no tengan esta área creada. Y esto obliga a las empresas a certificar a un experto en inclusión laboral dentro de la misma, a desarrollar políticas de inclusión laboral dentro de las empresas, ejecutar planes de capacitación tendientes a la inclusión laboral y a desarrollar actividades laborales en base a las normas de igualdad de oportunidades e inclusión social. O sea, ¿qué quiere decir esto último? Que tanto las actividades laborales que se hagan dentro de la empresa como aquellas actividades que se puedan hacer de repente en temas de dispersión, ¿cierto? Actividades extra laborales, no sé, campeonato de fútbol, celebrar el 18, ahora que pasó hace tan poquito, ¿cierto? También considera la participación de los trabajadores y trabajadoras que están en situación de discapacidad. Además, salió el dictamen de la ADT hace muy poquito, que también regula cómo cuáles son las labores del gestor respecto de la comunicación electrónica, ¿cierto? Y de cómo se tienen que indicar a la ADT tanto el plan de capacitación como la política de inclusión laboral en empresas. Ahora, ¿cómo entra Sense en la ley, en ambas leyes, ¿cierto? O en la inclusión laboral de las personas con discapacidad? Nosotros tenemos, como ustedes saben, Sense está enfocado tanto en la capacitación como en la empleabilidad de las personas y de todas las personas. Pero en particular también nos interesa la inclusión laboral de las personas con discapacidad, apoyar tanto a las personas como a las empresas que deben cumplir con esta ley. Y una de las principales herramientas que hoy día tenemos es la franquicia tributaria. La franquicia tributaria tiene algunos requisitos para las empresas, que es que sean contribuyentes en primera categoría, que tengan una planilla anual de remuneraciones imponibles superior a las 35 UTM y que tenga las cotizaciones previsionales al día, o sea, que correspondan a la planilla de remuneraciones anual de la empresa. Y las personas que reciben los beneficios de la franquicia tributaria, ya sean trabajadores, futuros trabajadores o personas que han salido de la empresa, es que deben ser mayores de 15 años y pertenezcan a la fuerza de trabajo. En ese sentido, estamos hablando de casi 3.500.000 personas que podrían ocupar la franquicia tributaria. Las cifras que manejamos nosotros desde el servicio es que aproximadamente 400.000 personas son capacitadas a través de este instrumento, y por supuesto se puede empujar a que esto vaya más allá. Ahora, ¿cuáles son las modalidades de la franquicia tributaria? La más clásica es el contrato, o sea, cómo yo ocupo la franquicia tributaria para poder capacitar a mis trabajadores. En el fondo, cómo yo puedo fortalecer las competencias de los y las trabajadoras de mi empresa a través de mi franquicia tributaria. Pero también hay otras dos modalidades que también son bastante populares. El precontrato, que lo que permite es que cuando yo tenga perfiles laborales que no se están llenando, ¿cierto? Yo pueda capacitar a los futuros trabajadores en el uso de las maquinarias o en las funciones del puesto de trabajo, y al final de la capacitación, vía entrevista laboral,
yo pueda contratar a la persona más calificada o a las personas más calificadas para este puesto de trabajo. Y en el caso de las personas con discapacidad, inclusive se puede sobrepasar el cupo del precontrato que está establecido en la ley de un 10%. Puedo capacitar a más de un 10% de mi planilla de trabajadores cuando hay personas con discapacidad dentro del público del precontrato, por lo que es una herramienta muy interesante para la inclusión laboral de personas con discapacidad, sobre todo atendiendo a un llamado que hacen muchas empresas, que es que les cuesta encontrar perfiles de personas que estén capacitadas para un puesto de trabajo en particular. Y esto se debe principalmente a las grandes brechas que hay de participación educacional de las personas con discapacidad, ¿cierto? Y esto tiene que ver sobre todo, en el fondo, con las barreras que se han puesto históricamente para que las personas con discapacidad no participen de la educación, pero que en estos últimos periodos hemos tratado desde el gobierno, desde la administración pública, botar todas las barreras para que las personas con discapacidad participen de mejor forma, pero eso se van a ver los resultados en un tiempo más y las necesidades laborales están hoy en día. Entonces, el precontrato es muy importante como herramienta para poder lograr llegar a esos perfiles que hoy día son difíciles de encontrar y ocupando además mi franquicia tributaria. Y por supuesto la modalidad de postcontrato, que esa es la que menos se usa y que es la que permite en el fondo que las personas que son desvinculadas se les pueda entregar una capacitación que les permita cerrar una brecha para poder alcanzar un próximo trabajo pronto y con mejores competencias que las que ya traía de su trabajo original. Entonces, la franquicia tributaria lo que busca aquí es cerrar todas las brechas que pueda tener un trabajador, desde la entrada, o sea, a través del precontrato, las brechas que se desarrollan dentro del puesto de trabajo, lo conocemos muy bien, por ejemplo, a través de los procesos de reconversión laboral, ¿cierto? Con aquellos puestos de trabajo que se están automatizando, pero donde la idea es no perder al trabajador, sino que aprovechar la experiencia, el bagaje cultural que adquiere un trabajador, de cultura organizacional, ¿cierto? Y en ese sentido se reconvierte al trabajador a través de la herramienta del contrato en la franquicia tributaria y una vez que en el fondo ya se produce el despido, también puede apoyar al trabajador a través de la modalidad del precontrato. Ahora, ¿cómo yo ocupo la franquicia tributaria en el cumplimiento de la ley de inclusión laboral? Y aquí yo les voy a dar algunos datos. Para la capacitación, que es para lo principal que se usa la franquicia tributaria, en el último año, solo en el último año, se hicieron 512 cursos enfocados en temáticas de inclusión, diversidad y discapacidad. Eso implicó que 3.132 personas fueron capacitadas a través de la franquicia tributaria en herramientas para la inclusión de personas con discapacidad en el mundo del trabajo y en particular 27 cursos se hicieron sobre el gestor de inclusión, o sea, empresas que se preocuparon en el fondo de generar los perfiles necesarios para cumplir con la ley del gestor de inclusión laboral. Entonces ahí está la franquicia tributaria como una herramienta para poder capacitar a mis trabajadores y también para poder dar cumplimiento a la ley de 21.275. Pero sabemos que la ley 21.275, la del gestor de inclusión laboral, no se cumple solo con la capacitación de este gestor de inclusión, sino que a través de la certificación de competencias laborales, de un perfil ocupacional. Y en ese sentido, también se puede ocupar la franquicia tributaria para generar la evaluación y certificación de competencias laborales de Chile Valora, donde en el fondo a través de la franquicia tributaria, el copago que tendría que hacer el empleador sería mucho menor, siempre dependiendo de los tramos de renta, pero permitiría en el fondo que si yo tengo dentro de mi empresa a una persona que tiene la afinidad con el tema, que tiene los conocimientos, a lo mejor tiene un gap ahí que cerrar, que podamos cerrar a través de capacitación, pero además, una vez que cerré el gap a través de la capacitación, puedo también certificar las competencias de esta persona como gestor de inclusión laboral a través de la franquicia tributaria también, con un copago mucho menor en el cobro de la certificación de competencias. Y además es importante mencionar que cuando se genera un plan de capacitación, cuando se genera este programa, ¿cierto? Que también lo incorpora en la ley del gestor de inclusión, el programa anual de capacitación y certificación de competencias laborales que se consensúa entre los empleadores y los trabajadores del comité bipartito de capacitación, la franquicia tributaria otorga un 20% adicional para la capacitación y certificación en el valor hora o en el valor de la unidad de competencias laborales.
Ahí contar entonces que los principales cursos que se han dado han sido en modalidad presencial, un 81% de cursos de la franquicia que se han ocupado en temas de gestor de inclusión o en temas de inclusión laboral han sido presenciales y además son 82 horas en promedio, o sea, tampoco son cursos que sean excesivamente largos, así que les invitamos a ocupar esta herramienta. Por otro lado, tenemos la línea de subsidios que se crearon como emergencia del COVID y que hoy día se está manteniendo también a través de bueno, de los efectos de la inflación, ¿cierto? Y cómo ha pegado al mundo del trabajo. Estas no son herramientas propiamente tal que vayan para las empresas, pero sí apoyan a los y las trabajadoras. En ese sentido es importante porque eso también permite atraer perfiles laborales de personas que tal vez necesitan un incentivo monetario superior para poder ingresar al mundo del trabajo, ¿cierto? Y ahí tenemos, por ejemplo, el IFE laboral, que apoya a las personas con un nuevo contrato con una renta bruta por hasta 3 sueldos mínimos y en el caso de las personas con discapacidad, el tope es o sea, se subsidia hasta 250.000 pesos por 3 meses. O sea, el rango que se paga por persona con discapacidad en el IFE laboral es superior y eso también es importante que al momento de la contratación se pueda transparentar a los trabajadores con discapacidad que estén postulando para también atraer a esos talentos a la empresa. Y por supuesto tenemos esta política que es el Protege, ¿cierto? Y que el Protege va en apoyo de padres y madres trabajadores, trabajadoras que tengan a cuidado niños y niñas menores de 5 años. ¿Cómo? A través de un subsidio que va para el cuidado de menores, ¿cierto? De 200.000 pesos por cada menor por hasta 3 meses. Si bien este no tiene una bonificación mayor en el caso de personas con discapacidad, sí es importante mencionarlo, porque las políticas, y sobre todo en los números que vemos anteriormente, las mujeres son las que tienen la menor tasa de participación laboral en la ley de inclusión laboral. Y eso muchas veces también tiene que ver con el cuidado de menores. Así que es importante tenerlo presente. Además, en la formación de personas con discapacidad tenemos un programa que es un programa con financiamiento público, que es el Fórmate para el Trabajo en su línea para personas con discapacidad, que lo que busca es apoyar el acceso y la permanencia en el mercado laboral de las personas con discapacidad a través de la capacitación en competencias técnicas y transversales, además con un componente de intermediación laboral. Y este programa capacita a personas con discapacidad desde los 16 años que cuenten con su RND, con una colilla de pago de pensión de invalidez o inclusive con un certificado médico que acredite una situación de discapacidad. Las personas que entran con este certificado médico, nosotros las apoyamos a lo largo del curso en la obtención de su credencial de discapacidad. Y este programa es importante porque es una política pública que va en apoyo de las personas con discapacidad y de entregarles mayores competencias laborales para poder ingresar al mundo del trabajo. En ese sentido, la mencionamos acá porque es importante que ustedes también puedan mantenerse en contacto con Sense y con la JOMIL para solicitar apoyo, para poder, cuando tengan perfiles laborales vacantes, ¿cierto?, puedan acercarse a nuestra JOMIL y a Sense para ver cómo podemos apoyarles en poder llegar también a la población con discapacidad que está en búsqueda de empleo. Y en estos cursos, pueden ser cursos en línea o cursos presenciales, hemos demostrado que las personas con discapacidad, cuando están en las condiciones de accesibilidad, pueden estudiar y aprender en igualdad de condiciones que las personas sin discapacidad en modalidades en línea. Entonces, en ese sentido, hemos tratado de entregar todos los apoyos para poder fortalecer también las competencias laborales de las personas con discapacidad. Y para cerrar, también invitarles a acercarse a nuestras OMIL. También tenemos desde el año 2021 las OMIL inclusivas, ¿cierto? Nuestro sistema de OMIL funciona de forma territorial. Entonces, las OMIL avanzadas, de gestión avanzada, apoyan al resto de las OMIL que tal vez no tienen tanto contacto con empresas, ¿cierto? Pero sí tienen personas que estén buscando empleo. Entonces, en estas OMIL avanzadas hemos puesto gestores de inclusión laboral con experiencia en inclusión laboral de personas con discapacidad para que puedan hacer tanto el acompañamiento de la persona con discapacidad como a la empresa, como a través de la generación de los perfiles laborales de las personas con discapacidad para poder apoyar en su intermediación y también en el análisis de puestos de trabajo en las empresas, que es gratuito porque se financia a través de Sense en las OMIL y en nuestras plataformas laborales,
para, en el fondo, ir a ver los puestos de trabajo y que haya un match entre las competencias de la persona con discapacidad, las competencias y también la funcionalidad, ¿cierto? Y la accesibilidad del puesto de trabajo. Y de esa forma lo que buscamos es eliminar cualquier tipo de discriminación que pueda haber con un proceso de intermediación adecuado, donde ustedes como empresas ponen el perfil de competencias, o sea, qué es lo que ustedes necesitan por puesto de trabajo. La persona con discapacidad a su vez también pone a disposición las competencias que tiene y el intermediador es el que se preocupa de la brecha de accesibilidad para que la persona se pueda desarrollar en igualdad de condiciones en el puesto de trabajo. En ese sentido, tenemos 96 UMIL de gestión avanzada en casi todas las regiones del país, menos en Aysén, ¿cierto? Y en Arica y Parinacota, que tenemos una plataforma laboral de Sense, pero les queremos invitar a que también se puedan acercar a las oficinas de información laboral municipales y a las oficinas de Sense, ahí donde tenemos todas nuestras direcciones regionales para poder entregarles el apoyo gratuito, por supuesto, en la gestión e inclusión laboral de personas con discapacidad. De esta forma, lo que queremos decir es que Sense tiene un compromiso real con la inclusión de las personas con discapacidad, tiene herramientas tangibles que las empresas pueden utilizar para poder apoyar los procesos de inclusión de las personas con discapacidad al mundo de la empresa y también, por otro lado, nos preocupamos fuertemente de tener un contacto territorial con las personas con discapacidad y en su fortalecimiento de capacidades laborales, justamente para poder cerrar cada vez más el gap que hay entre personas con discapacidad y el puesto de trabajo. Así que muchas gracias y les esperamos desde ya en todas nuestras oficinas regionales de Sense, en nuestras OMIL y por cualquier duda estamos siempre en contacto. Muchas gracias.